Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de lo que hemos denominado A Boca de Urna, un proyecto de quetortacr.com para llevarles a ustedes discusión y análisis alrededor de los programas de gobierno que presentan los 26 candidatos inscritos para las elecciones generales del próximo 6 de febrero, en el cual elegiremos nuevo presidente de la República. Y también, pues, un tema que a veces se queda de lado, el de las diputaciones, la nueva integración de la Asamblea Legislativa. Dos de los poderes de la República cambiarán su integración a partir de mayo y esas elecciones serán el 6 de febrero y quetortacr.com quiere contribuir a ese esfuerzo. Bienvenidos, estamos en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas, siempre explicamos los colores que ustedes observan aquí al fondo, el amarillo, el blanco, el negro, son los colores que identifican a este centro de educación de nuestro superior de nuestro país, de manera que no se hace alusión con estos colores a ninguna de las agrupaciones políticas presentes en esta contienda electoral. Tenemos con nosotros en esta oportunidad a la señora Carmen Quesada, candidata presidencial por el Partido Justicia Social Costarricense. Doña Carmen, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación y lo primero que yo quisiera preguntarle, porque eso me dejó como un desfase, es que yo la conocí a usted en un partido de extrema derecha y se me define como socialdemócrata. ¿Qué pasó ahí? Bueno, muy buenas a ustedes, amigos y amigas. Gracias al medio por la invitación. Les decía al inicio que gracias a ustedes hacemos democracia, nos damos a conocer las diferentes agrupaciones políticas y así, pues, ustedes como costarricenses pueden votar informados. Bueno, importante mencionar que todos venimos en algún momento, los que ya incluso ya tenemos más años, de los dos partidos tradicionales que existían acá en Costa Rica. Mínimo, pues, ejerciendo el derecho al voto, ya sea que hubiéramos participado o no, pero ejerciendo el derecho al voto y éramos de un partido o de otro. Bueno, cuando se viene toda la problemática con los escándalos de corrupción de ambos partidos, ahí empiezan a surgir otros partidos políticos y precisamente ese partido que usted menciona viene de unos partidos tradicionales y de un partido social cristiano. Entonces, en ese momento, pues uno sí tiene la esperanza de que sea un partido mejor y que ese líder que en ese momento estaba en ese partido político venía de un partido social cristiano y que tuviera arraigado parte de ese pensamiento. Entonces yo pues formo parte de ese equipo porque alejada de un partido tradicional por el tema de corrupción precisamente que estaba permeando en ese partido, y me llegan y prácticamente tocan la puerta de mi casa, uno de los en ese entonces diputados, y bueno, yo pienso que estando dentro de ese partido lo puedo acercar más a ese centro que Costa Rica necesita. Y por eso pues prácticamente formo parte de ese equipo. Cuando llegué ahí sí logré varias modificaciones al estatuto de ese partido en ese entonces. Sin embargo, pues después logré entender que no, que definitivamente estaba al 100% a la derecha y que lamentablemente el trabajo y el esfuerzo que yo estaba haciendo me estaban desgastando porque no se estaba logrando nada, porque su líder era una persona, como le digo, 100% neoliberal a la derecha y que pues yo era una persona o soy una persona más social que piensa en la clase trabajadora, en la clase que más desprotegida ha estado en este país, que por lo tanto pues no calzaba en ese partido político. Por eso es que decido retirarme. Yo me di cuenta desde el primer día que lo presentaron, después le cuento la anécdota fuera de cámara. Yo creo que ya los que conocen mi trayectoria periodística se saben esa historia, pero la terminaron embarcando, como embarcaron a mucha gente, porque al final copiaron las prácticas, algo parecido a lo que pasó con el PAC también.
Definitivamente. Bueno, uno pues tiene también un grado de responsabilidad creyendo que puede llegar a hacer algunos cambios en algunos partidos políticos, porque, bueno, yo vengo de una región de las más golpeadas de este país, que es de la provincia de No Limón. me lo tiene que contar a mí. Bueno, y ahí existen personas, buenas personas, que también, tal vez con desconocimiento, forman parte de estos partidos políticos y usted se arraiga a esas personas que son los que en su momento pues llegan, conversan con usted, pero resulta que su dirigencia, su líder en ese momento, bueno, como usted bien lo menciona, pues es un partido completamente de derecha, pero al darme cuenta de que estoy nadando contra corriente, que no logro hacer los cambios en los cuales yo creí que podía lograr en ese partido, aparte de que, por supuesto, pues toda mi lucha era en oposición a lo que ellos estaban proponiendo, entonces decido, pues cuando llego a la Asamblea Legislativa, declararme diputada independiente. Y esto, bueno, lo que pasa es que todo fue como más difícil. O sea, ser diputado independiente en un momento en que usted es la primera que se declara independiente, y tenía hasta compañeros diputados que fueron arrestados hace poco, que son alcaldes en un cantón de este país, diciéndome y prácticamente dándome látigo, por así decirlo, porque yo había osado pues separarme de ese dirigente y que fue muy, muy difícil. Sin embargo, en esos 3 años, con un discurso, pero más que un discurso, sino con una coherencia de pensar, decir y hacer lo mismo, y gané la credibilidad de incluso de los demás partidos políticos que en ese momento se dieron cuenta que Carmen Quesada Santamaría llegó a la Asamblea Legislativa a trabajar honestamente por Costa Rica, y eso lo que hace es que produce que al final de mi gestión yo salgo como la tercera diputada más productiva del país, la primera diputada más productiva y la primera mejor o más productiva diputada de la provincia que yo estaba representando, que era Limón. Entonces eso me permite a mí hoy pues tener la frente en alto, decirle a los y a las costarricenses que cuando yo estoy en un lugar llego a hacer mi trabajo a pesar de que tenía todo en contra, y que por eso también estoy postulando mi nombre, porque necesitamos crear los consensos necesarios para sacar juntos este país adelante. Empecemos por ahí. Consensos. Yo les tengo pavor a esa palabra. Aquí todo el mundo habla de consensos e históricamente yo tengo 37 años de andar en esto del periodismo, y en ese tiempo y desde que estaba en la universidad y en el colegio oigo hablar de consensos. Los consensos en la práctica no se pueden dar, es decir, todos no podemos estar de acuerdo en X cosa. Lo que yo sí creo es que yo puedo estar de acuerdo con usted en X puntos particulares, y otro puede estar de acuerdo con usted en X puntos particulares en los que yo no estoy de acuerdo con usted, y yo con ese otro puedo estar de acuerdo con algunos puntos particulares en los que él no está de acuerdo con usted. Yo creo que al final de cuentas, y esto es a lo que voy, la democracia, por feo que le pueda sonar a algunos, es un ejercicio de las mayorías, entendiendo que la mayoría nunca va a ser la misma siempre, lo va a hacer en volumen, pero no en su integración. Entonces, ¿por qué hablamos de consensos si además está requete demostrado en este país que los consensos no se alcanzan y por esa vía no se hacen las cosas? Es que yo creo, al igual que usted, que los consensos deben ser por temas, y así lo trabajé yo en la Asamblea Legislativa, y por eso logré aprobar muchos de los proyectos para la provincia de Limón y para Costa Rica, porque, bueno, de acuerdo a los diferentes temas, hablaba con las diferentes fracciones, que era para bienestar de Costa Rica, y lográbamos esos consensos por temas, no porque seamos completamente igual, bueno, o acuerdos, pero que tienes que llegar con una mayoría importante para lograr sacar la tarea, por lo menos en la Asamblea Legislativa. Y creo que Costa Rica necesita eso, llegar o a esos acuerdos, como usted bien lo menciona, para sacar este país adelante, porque aquí la idea que nos han vendido normalmente, y más cuando se acerca el tema electoral, es que aquí todos somos enemigos, y que entonces nos dividimos, lo público, lo privado, los de un lugar, los del otro, los que pensamos de una manera, los que se piensan de otra, y al fin y al cabo se aprovechan de estas situaciones algunos candidatos, y resulta que tienen alguna opción porque ponen el pueblo a pelear. Ya Costa Rica, o sea, está en una crisis importantísima, en una crisis histórica, incluso con todo el tema que ya veníamos arrastrando, que se incrementa en pandemia, y por lo tanto sí debemos de conversar, pero de manera real y de manera honesta. Pero perdón, ustedes los que han estado en política, y yo ahí no excluyo a ninguno, tienen mucha responsabilidad en eso. ¿Por qué? Porque usted me dice, cuando viene la campaña, usted fue parte de la Asamblea Legislativa, y ojo, hay que recordar, porque a muchos se les olvida,
primero hay que recordar que los diputados son miembros del primer poder de la República. Y recordemos que el gobierno lo ejercen, por definición constitucional, los tres poderes de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la campaña, usted lo acaba de mencionar, no solo la gente cree que hay división, no, es que se ve una división real. La Asamblea Legislativa prácticamente se paraliza. Yo cubrí la Asamblea Legislativa durante 9 años, no durante su periodo, pero yo cubrí la Asamblea Legislativa durante 9 años. Y el último año la Asamblea Legislativa no camina, no funciona. Entonces, el mensaje lo mandan ustedes también, los que están en la política. Bueno, no solamente las personas que estamos en política, pero yo creo que es muy grave aseverar de que, o generalizar a todos los grupos, incluyendo a los políticos, porque sabemos como personas que donde existen organizaciones hay unas personas que hacen cosas tal vez muy buenas y tal vez otras no tanto. Y por eso no podríamos señalar, no sé, a sectores, a la policía, educación, salud, de que todos en ese grupo o en esas organizaciones son igual. Bueno, lo mismo sucede con la política. No todos los políticos y las políticas somos iguales y podríamos hacer esa gran diferencia. Yo lo hice en la Asamblea Legislativa, estando sola, pues logré salir adelante y sin, como decimos popularmente, sin venderme. O sea, muy clara lo que llegué a hacer y así construí muchas cosas para el bienestar de mi provincia de Limón. Para el bienestar de su provincia de Limón, pero los diputados son nacionales, electos por provincias, pero son nacionales. Por supuesto, pero también tenemos una responsabilidad con Costa Rica, pero también pues con la esperanza que votan en ese momento determinadas personas en una provincia que usted llega a ser diputado o diputada, si bien es cierto nacional, pero con la esperanza de esos pobladores de esa provincia que también se piense y que se hagan leyes que puedan beneficiar a un país, pero que por supuesto permee directamente en índices mejores en la provincia que usted representa. A mí me gusta leer y este ejercicio yo lo vengo haciendo desde las elecciones del 86, porque desde aquel momento he tenido por fortuna la posibilidad de entrevistar a todos los candidatos presidenciales que han participado en las diferentes contiendas, por supuesto, nunca cercano a 26 como en esta oportunidad. Creo que vamos a ver si lo logra. No, lo vamos a lograr en tanto acepten, todavía faltan 4 de confirmar. Pero ya todos los demás están confirmados y si ninguno se cae en el camino, todos van a estar aquí. Excelente. Ahora, si cuando oyen que soy yo el que estoy haciendo las entrevistas, se quitan, eso ya es otra historia. Perdón, como lo han hecho algunos en debates, que se han quitado. Bueno, eso ya es un indicativo de algo. A ver, vamos, en estos ejercicios, yo siempre hago una cosa que creo que la mayoría de los costarricenses no hace, leerme los programas de gobierno. Ahora, dicho sea de paso, el ejercicio es mucho más fácil porque el Tribunal Supremo de Elecciones esta vez le exigió a los partidos presentarle el documento y están subidos en el sitio en internet, más allá de que los propios partidos en la mayoría de los casos lo tienen en sus respectivos sitios en internet, todos están agrupados en el sitio en internet del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr. Ahí los pueden encontrar partido por partido, además de mucha información en relación con las elecciones. Eso es una cuñita cívica porque este proceso realmente es importante para los costarricenses. Vamos a hablar de algunos aspectos del plan de gobierno que nos presenta el Partido Justicia Social. Doña Carmen, me llama la atención que de entrada se habla de una reforma del Estado, pero de alguna manera enfocada siempre en una premisa de estatización. Cuando yo veo eso, a mí me preocupa porque yo no soy anti-instituciones públicas, pero creo que no todo se resuelve con instituciones públicas. De hecho, soy de los que creen que algunas sobran y que nunca se debieron haber constituido. ¿Por qué tenemos que pensar en que el Estado tiene que intervenir en tantas cosas? Bueno, porque actualmente tenemos más de 1 millón de personas, alrededor casi de 1,5 millones de personas en condición de pobreza. Actualmente no podríamos ver y concebir el Estado de otra forma, sino de ese Estado donde el Ministerio de Educación, donde el INA, donde el IMAS, donde la Caja Costarricense de Seguro Social siga
fortalecido para lograr en algún momento sacar de esa condición que se ha aumentado con todo el tema de la pandemia, así que generar más desempleo, cerrando instituciones, viendo cómo vendemos nuestras instituciones, creemos que esa no es la solución, al contrario, esto podría agravar el problema. Lo que pasa es que las instituciones no deberían estar para generar empleo, para darle empleo a la gente, deberían estar para atender las necesidades de la gente y desgraciadamente uno ve que hay instituciones que en realidad no hacen nada. Pero déjeme hacer ir a un punto específico ahí. Usted acaba de mencionar el IMAS. Cuando usted llegó a la Asamblea Legislativa, ya esa historia usted no la vio desde la Asamblea Legislativa, probablemente la conozca desde afuera, pero el IMAS es una paradoja interesante en relación con eso que usted nos acaba de señalar sobre la pobreza. Instituto Mixto de Ayuda Social. Esa entidad se creó y en la ley original tenía una particularidad que a mí siempre me ha llamado la atención, me parece de las cosas más inverosímiles que uno se puede plantear desde una asamblea legislativa. Se creó el IMAS como una institución temporal de combate contra la pobreza porque los que crearon el IMAS asumieron que el IMAS realmente iba a poder eliminar la pobreza en este país. Y cada 10 años la asamblea legislativa tenía que correr a reformar la ley para darle otra vigencia de 10 años hasta que a algún diputado se le ocurrió, no, la verdad es que mejor dejemos de estar en esta vaina y quitémosle eso, que sea una institución permanente. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a mí me pueden decir que el IMAS ha sido una institución muy buena en lo que hace. Lo que pasa es que si lo veo a la luz de la premisa con la que se creó el IMAS, ha sido un fracaso total porque nunca pudo acabar con la pobreza. Esa es la parte que a mí me preocupa, porque de repente se cree que las instituciones públicas van a solucionarnos cosas en ciertos campos donde en realidad se requieren otras cosas. Les cito otra a la par, para que hablemos de las dos al mismo tiempo. El IFAM. Toda la gente cree que el IFAM es como el ente que reúne a todas las municipalidades de este país, y nadie ha entendido que los 81 consejos municipales que hay en este país, por definición constitucional, son todas independientes y no necesitan un ente que los reúna, y el IFAM no los reúne. ¿Por qué creamos instituciones? Para que hagan cosas que podríamos no hacer y no pasa nada. Bueno, aquí el problema no es de las instituciones, aquí el problema es de gestión y lamentablemente eso que usted menciona, las instituciones de este país que sus mayores líderes o jerarcas, en el caso de los ministerios, de presidencias ejecutivas, y son puestos por los jerarcas de turno, y si los jerarcas de turno no están claros y enfocados qué es lo que hay que hacer por un país para que salga adelante, para que esa institución funcione como corresponde, y pasa lo que estamos viviendo actualmente, que esas instituciones, como usted bien lo menciona, no cumplen su función y no la han cumplido durante muchos años, porque lo que está pasando en Costa Rica, y voy a poner un ejemplo que los costarricenses conocemos muchos, con el tema de corrupción, el último caso del tal Diamante. Bueno, esto no es nuevo, porque tenemos entonces a Diamante, Azteca, a la cochinota, yo no le digo cochinilla, es una cochinota, es una sinvergüenza. Y si nos vamos atrás, Aldesa, la trocha, Cementazo, bueno, resulta que las personas que nos han estado en puestos, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, pues no se han ocupado del pueblo, se han ocupado de hacer sus propios negocios, y por eso salen a la luz tantos casos de corrupción, y que pues la mayoría de costarricenses creemos que esos casos de corrupción solamente son, como dice uno popularmente, la punta del iceberg, o sea, solamente es lo que se está viendo por encimita, pero que por debajo puede ser enorme y muchísimo más grande, y por eso es que el tema de gestión de nuestras instituciones no ha funcionado, porque los jerarcas no han llegado a trabajar para resolver los problemas que tiene Costa Rica. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Lo que me preocupa es cómo lo resolvemos, y ahí podemos tener serias diferencias, me parece. Yo le puedo decir cómo lo resolvemos, con un gobierno de justicia social costarricense. Usted dice eso genéricamente aquí, en su programa de gobierno, pero el tema es este. Usando el ejemplo de la pobreza, hay distintas formas de acabar con la pobreza. Uno podría ser sacar de la pobreza a los pobres, y que por ende ya no sean pobres, sino que tengan suficientes ingresos para vivir dignamente. Otra podría ser mantenerlos ahí en la pobreza y darles una asistencia económica directa para que sobrevivan.
y otra podría ser matarlos. De las tres maneras acabamos con el problema de la pobreza. Ahora, ¿con cuál está de acuerdo cada uno? Yo estoy de acuerdo con la primera. Las otras dos me parecen aberrantes, pero son opciones. Entonces, claro, por eso es que la forma de hacer las cosas es importante, y es importante que los costarricenses la sepan para poder tomar decisiones en esta elección. Porque sí, es más, yo le digo esencialmente, yo que he revisado todos los programas de gobierno, más allá de algunas cuestiones ideológicas puntuales, todos los candidatos dicen que van exactamente detrás de lo mismo. Y ahí me baso para decir, claro, el tema es el cómo, o los cómos, porque ahí es donde vienen las diferencias. Entonces, claro, el tema es con qué acciones concretas resolvemos el tema de la pobreza, que pasa también por la generación de empleo, que yo no creo que sea el Estado el que tiene que generarlo, sino el sector productivo, que pasa también por educación de calidad, que pasa también por oportunidades en las zonas rurales del país, oportunidades de empleo y de estudio en esas zonas, y las preciso no dentro de un marco general, porque a veces cuando se habla en general se piensa en el centro del país, pero yo que venimos de la periferia sabemos las diferencias enormes que hay entre una como dijo usted, no lo tienen que contar. Entonces, uno lo ve y lo vive. Entonces, correcto. Claro, ahí es donde viene el detalle. Los cómo. Ok, bueno, primero, algo importante que deben saber los y las costarricenses es que el programa del Partido Justicia Social Costarricense, ese programa de gobierno, no se hizo 2, 3 personas sentados en un escritorio pensando cómo resolver el mundo, cómo resolver Costa Rica, no. Fue una base consultiva de todas las regiones de este país, de las personas que integran Justicia Social Costarricense, y le puedo decir que hicimos como 6 versiones, porque nos retroalimentábamos con los expertos en las diferentes materias, pero que también viven en el campo, en el caso del tema agricultura, en el caso de otros temas, que las personas que están en las regiones, que son productores, que son emprendedores, que están en lo público, que están en lo privado, nos dan todos esos aportes, y por eso hicimos como 6 versiones hasta llegar a la versión original, esa que usted que menciona, que está en el Tribunal Supremo de Elecciones, que nosotros tenemos en redes sociales, en todas nuestras páginas de Facebook, para pues que las personas puedan consultar. Entonces, es un programa de gobierno no pensado en 2 o 3 personas, sino, como les digo, todo un tema consultivo que se hace para lograr llegarle a esa problemática. Pero ahora sí, vamos con la segunda pregunta que usted hace. Bueno, el programa de gobierno primero tiene varias cosas muy, muy claras, porque no queremos que los costarricenses se engañen. Primero, bueno, hacemos toda una evaluación de la Costa Rica actual que tenemos, que la mayoría de costarricenses no solo la conocemos, sino la vivimos, de toda esta problemática. Después hablamos de quiénes somos nosotros como partido y cuál es la visión que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer de manera general, ahí sí, para después entrar en cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y usted ahora me pregunta cómo lo vamos a hacer. Bueno, resulta que entre algunas de las opciones para hacer a Costa Rica productivo, para ni tan siquiera ahora reactivar la economía, sino para activar la economía, porque realmente pues tenemos problemas grandes. Entonces necesitamos que no inventar más leyes, no inventar más impuestos, por lo menos con respecto a ese tema. ¿Cómo hacemos para que los programas salgan adelante? ¿Cómo hacemos para que el turismo, para que los y las agricultoras, para que todo el proceso productivo de los y las costarricenses pueda salir adelante en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia que, como les dije al inicio, ha agudizado la problemática que tenemos? Y bien lo mencionamos los dos, que golpea mucho más fuerte a las provincias costeras y a las provincias fronterizas, como son pues Limón, Punta Arenas y Guanacaste, por el caso de costas y otras con fronteras. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, yo creo que es muy sencillo y le voy a decir la respuesta y voy a poner el ejemplo. En un debate que tuvimos, un candidato neoliberal que forma parte de esos equipos económicos poderosos y que defiende a ese capital económico, me hace de manera incluso burlesca una pregunta.
Y me dice que cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a resolver el tema social de Costa Rica. Yo se lo estoy preguntando, pero no se lo estoy preguntando de manera burlesca. No, yo sé que no. No, y eso no, y claro, y muy respetuosamente, pero yo les cuento el ejemplo de que nos pasó en un debate, porque el señor hasta dice, al finalizar la pregunta, dice, ¿y usted qué va a hacer? ¿Le va a pedir en una bolsa de San Nicolás, no sé, algo para poder resolver esos problemas? Y entonces por eso le dije, y le cuento la historia completa, no con la decencia y el respeto que obviamente pues lo hace usted, y en ese momento, yo le contesté, le digo yo, no, muy sencillo, o sea, aquí no tenemos que inventar nada, necesitamos que el 8.2% del PIB, del Producto Interno Bruto de este país, que no se está pagando, que ya existen las leyes y que es este poderoso capital económico que evade y elude impuestos, paguen. Es más, paguen la mitad. Si pagan la mitad, son más de 2 billones de colones. Con eso resolveríamos gran parte de los problemas. Efectivamente, yo creí que usted iba a llegar a ese punto, porque a mí voy a volver sobre dos aspectos que ya mencionamos, pero que no profundizamos. Pero ya que llegó exactamente al punto que yo quería, a ver, yo no sé, yo no soy economista, yo no soy especialista en esa materia, yo soy periodista. Pero viera que yo no he podido entender con qué facilidad aquí se hacen números sobre la evasión y la elusión tributaria, y yo no sé cómo lo arman, porque, a ver, si a usted le roban el carro, y usted sabe dónde está el carro, dónde escondieron el carro que le robaron, usted puede ir a recoger ese carro, ¿ya? Puede ir a avisarle a la policía para que vaya lo que sea, pero el tema es este. Si usted no sabe dónde está ese carro... Pero sabe que se lo robaron. Sí, usted solo sabe que se lo robaron. ¿Cómo hace para recuperarlo? Esa es una parte de la pregunta y llevada a este tema de la evasión. Yo me pregunto, ¿cómo saben que eso realmente es evasión? Y la segunda cosa, ahora sí, ya hablando específicamente de impuestos, si saben que eso es evasión, ¿por qué no van por él? Yo no sé, y yo veo los informes de la Contraloría yo quiero contarle un poquito. Hacen estimaciones y le dicen, mire, es que son tantos miles de millones de colones, usted acaba de decir 2 billones de colones, 8 y pico % del PIB. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Si es tan fácil sacar esa cifra, ¿por qué no vamos por ese dinero? Bueno, le puedo contar mi experiencia en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Papeles de Panamá. En ese momento nosotros teníamos sesiones casi que todos los días a la semana para ver qué hacíamos con todo este caso, incluso las empresas involucradas, y tuvimos sesiones, bueno, casi como le digo, todos los días con los personeros de Hacienda, con esos economistas que usted bien menciona, que usted como periodista, yo como educadora, y que pues tenemos que consultar y hacernos asesorar. Y entonces en esa comisión habíamos de las diferentes profesiones, y ellos llegaron semana tras semana a contarnos las maniobras que utilizan estos capitales económicos para evadir impuestos y cómo lo hacían. Y bueno, les puedo poner un caso muy concreto. Resulta que salió en los medios de comunicación y fueron las personas que citamos, que precisamente porque yo lo solicité, un medio de comunicación de esos masivos acá de Costa Rica, que había sido demostrado por Hacienda, es que lo que pasa es que hay que hacerlo con todos, que había sido demostrado por Hacienda que le estaban debiendo en impuestos 4.000 millones de colones. Entonces resulta que se le demuestra que ellos están evadiendo impuestos y que Hacienda le cobra, llegan a un consenso para cobrarle esos 4.000 millones de colones que Hacienda demuestra que estaban evadiendo. Entonces, pues citamos al director de ese medio de comunicación y eso me costó pues muchos días en no hablando cosas positivas mías, porque directamente se le dice, bueno, eso es lo que le roba al Estado Social de Derecho, pues este capital económico que no paga lo que tiene que pagar. Entonces sí existen las maniobras hechas por este capital económico, contratados profesionales para que lo hagan. Cuando yo hago un señalamiento como el que acabo de hacer, no estoy diciendo que no hay evasión, tiene que haber. Lo que yo digo es cómo llegamos al dato de que es 8 y pico % del PIB.
no sé, a mí francamente me parecen cifras muy alegres de la propia gente de Hacienda y de la propia gente de la Contraloría. Me parecen cifras muy alegres, a no ser que me demuestren a ciencia cierta que eso es así. Y para demostrarlo tendrían que saber exactamente, no en un caso, o en 2, o en 3, o en 10, o en 20, que eso realmente es así. Y yo no he visto que me lo hayan demostrado a través de los años. Yo oigo que se repite eso y se repite y se repite sistemáticamente y cada vez el cálculo es mayor, pero hey, no veo nada en concreto. Y eso es lo que me preocupa. Que dicho sea de paso, también es un tema que me preocupa en relación con la corrupción, porque en su programa de gobierno usted le dedica el partido le dedica un capítulo a este tema. Y se ofrece un dato muy interesante, bueno, parcialmente, porque no está tan completo como yo lo quisiera. Pero es que no existe, no es que ustedes lo omitieron, el dato no existe, o por lo menos yo no conozco que exista, entonces no me sorprende que no esté en la referencia que hacen ustedes en todo el marco conceptual. Es esto, uno ve que cada vez hay más denuncias de corrupción. Sí, a cada rato hay denuncias de corrupción. Y son impresionantes, y los operativos del OIJ son inmensos, y aquello parece una película. Bueno, yo me preguntaba, de todos los casos de corrupción que se han denunciado en este país, pongámosle en los últimos 20 años, ¿cuántos han terminado en una elevación a juicio? La primera duda. Y la segunda es, de los que se elevaron a juicio, ¿cuántos, o una elevación a juicio en principio, cuántos realmente llegaron a juicio? Y la tercera es, de los que llegaron a juicio, ¿en cuántos hubo una sentencia condenatoria? Y aquí hago un paréntesis, porque yo no estoy cuestionando a los funcionarios judiciales. Lo que pasa es que a veces me parece que también se llevan casos que no son sólidos a los estrados judiciales. Y la cuarta pregunta es, de los que resultaron con una sentencia condenatoria, ¿cuántos de los involucrados fueron a la cárcel? Yo creo que esa broma nos ha costado mucha plata para lo poco que se ha logrado. No sé a usted qué le parece. Bueno, pero lo que menos quieren los costarricenses es que los casos queden en la impunidad. Pero y los casos, quedando. Sí, definitivamente, pero eso, pues el otro poder de Costa Rica, pues tendría que hacer lo que le corresponde. Perdón, no es posible que encierren o que le den 3 años de condena a una persona que se robó una picarita, que no estemos diciendo que eso está bien y que esos posibles grandes casos de corrupción, las personas les den casa por cárcel, que tienen una casa pues más lujosa que un hotel de 5 estrellas. Perdón, lo que le iba a acotar ahí nada más era un paréntesis para que siguiera. Claro que sí, claro que sí se dan esas situaciones, pero yo lo que estoy apuntando es al hecho de que al final los procesos terminan en nada, y los procesos no terminan en nada porque esa gente es muy gata, terminan en nada porque no hay suficientes pruebas. Bueno, no necesariamente, tal vez podríamos decir eso. Yo creo que ¿Tiene pruebas de lo contrario? No, pero yo no me atrevo a decirlo. No, pero lamentablemente no podríamos decir que no hay las suficientes pruebas, sino que, bueno, que nuestro proceso judicial pues es bien lento. Creemos que en algunos casos tal vez podría no tener el suficiente personal, y no estamos diciendo que queremos que tengan más, pero es complejo todo el tema del Poder Judicial, y vemos cómo se rezagan muchos casos y muchos incluso caducan o expiran, o pues ya no, como pasa en algunos casos que conocemos, que simplemente la persona se va del país y después cuando regresa ya ese caso ya prescribió. Bueno, creo que los casos de corrupción en este país son reales, hay los testigos reales, lamentablemente a veces no pueden llegar o se pueden formalizar o no pueden llegar a un final donde se ejecute como corresponde y que en ningún caso de estos quede en impunidad, pero que pues debemos de tener esas conversaciones con esos 3 poderes de la República y con su división de poderes, pero hay algo que ahí no está bien. Primero vamos a empezar que en el caso de los magistrados y magistradas, todos los costarricenses sabemos que los nombran los diputados y las diputadas. O sea, yo estuve en la comisión de nombramientos y yo les puedo decir a ustedes, de ahí llegan los momentos en que se dice, bueno, este para este partido político y este para este otro partido político. Eso pasa en la Asamblea Legislativa. Entonces queremos un poder judicial, una corte plena realmente haciendo lo que corresponde en estos grandes escándalos, que muchos de estos escándalos y de estas empresas terminan financiando algunas campañas políticas y no llegan a ningún lado. ¿Cómo lo va a cambiar? Me está dando el diagnóstico. ¿Cómo lo va a cambiar?
Bueno, nosotros como Partido de Justicia Social Costarricense creemos en ese diálogo constante y en las reformas que tengamos que hacer. O sea, no es posible que la Asamblea Legislativa... En la Asamblea Legislativa, usted estuvo en esa comisión y usted vio eso. ¿Cuál es la reforma específica que hay que hacer para cambiar esa dinámica de repartirse los puestos en el Poder Judicial entre los partidos políticos? ¿Cuál es la reforma, una reforma puntual que solucionaría eso? Primero, creo que sí hay que hacer un análisis muy profundo. Aquí no podríamos venir a ser irresponsables y hablar de un poder de la República y decir, bueno, mira, aquí está la varita mágica, diputados, diputadas, ya no nombren magistrados, no nombren magistradas. No, uno pues tiene que tener los cuidados necesarios, pero sí creo que la población costarricense... Pero después de 4 años en la Asamblea, ¿no se le ha ocurrido cómo se puede hacer? No solamente a mí no se me ha ocurrido, no se le han ocurrido a los 57 pasados y pasados. Sí, es que esto no puede ser una ocurrencia, esto no puede ser una ocurrencia, jamás puede ser una ocurrencia. Doña Carmen, pero es que vea, hay esto que usted me está diciendo se me parece a algo que usted debe haber oído en la Asamblea Legislativa, porque yo lo oí sistemáticamente, casi que todos los días. Le dije antes que yo cubrí la Asamblea Legislativa alrededor de 9 años, y casi todos los días yo lo oía. Cuando uno le decía a algún diputado de cualquiera de las fracciones, mire, pero es que ese proyecto lleva mucho tiempo aquí en la Asamblea Legislativa. Entonces le decían, es que no se pueden festinar las leyes. Lo que querían decir, para los que no entienden el término, porque no es un término, es muy común en la Asamblea, pero no es un término de uso práctico en la calle. Lo que querían decir era que no se puede hacer fiesta con la legislación, que no se pueden aprobar leyes a la carrera. Pero es que yo discrepo enormemente de ese concepto, porque una cosa es no aprobar leyes a la carrera y otra cosa es tener un proyecto engavetado en la Asamblea Legislativa, sin que nadie lo esté viendo, nadie lo tiene en el radar, y de repente sacarlo y votarlo. Y le voy a dar un ejemplo. Desgraciadamente, en aquel momento un diputado de nuestra provincia, don Luis Villalobos, ¿sí? Porque usted vivió esto, en la Asamblea Legislativa de repente dicen, nos vamos a ir de vacaciones, vamos a hacer un receso, entonces aprobemos unos proyectos para decir que... En mi periodo 2014-2018 solo nos fuimos 15 días de vacaciones, no aprobamos recesos ni estuvimos vacaciones de un mes, eso 2014-2018 para que lo anoten. Pero hicieron paquetes de estos a los que yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cada uno llega y dice, métame este proyecto que a mí me interesa, mete el otro proyecto que a mí y cada uno mete ahí su proyecto y sacan una lista de 10, 12, 14, 15, 20 proyectos y dicen, estos no son polémicos, los vamos a votar. Bueno, a don Luis Villalobos le pasó en aquel momento que metió un proyecto que establecía que se le pasara una parte de lo recaudado en los peajes, así decía, los peajes de la carretera Braulio Carrillo a las 6 municipalidades de la provincia de Limón. Caproa, famosa Caproa. El argumento era, la carretera pasa por los 6 cantones de la provincia de Limón. Argumento más mentiroso que ese no hay, porque la carretera no pasa por los 6 cantones de la provincia de Limón. La carretera Braulio Carrillo empieza en Siquirres y nadie me lo va a contar porque yo soy de Siquirres. La carretera empieza en Siquirres, exactamente en el cruce de donde uno se desvía por la carretera vieja para ir a Turrialba. Ahí empieza la carretera Braulio Carrillo, ahí por el colegio, donde yo estudié 6 años, dicho sea de paso. Ahí arranca. Que dice que es limonense y siquirreño. A mucha honra. Y termina esa carretera ahí por la República, en Turnón. Entonces no pasa por los 6 cantones de la provincia de Limón. Esa es la primera gran mentira, porque no pasa por Matina, no pasa por Limón, Cantón Central, y no pasa por Talamanca, es decir, no pasa por la mitad de la provincia. 1. Segunda cosa muy interesante, dije que la carretera termina en Turnón, o empieza en Turnón, si quieren verlo de San José para Limón. ¿Dónde queda Turnón? En la provincia de San José. Correcto. Después de que uno sale de Turnón, pasa colateralmente por Calle Blancos, que es del cantón de Goicoechea, estoy hablando de la provincia de San José. Después sigue el cantón de Tibás, que sigue siendo provincia de San José, y a la provincia de San José no la incluyeron en la lista. Y cuando uno cruza el puente del Virilla,
entra Heredia, entra a Santo Domingo de Heredia, y después sigue San Isidro de Heredia, y después sigue Sarapiquí, que también es de Heredia, y pasa por 3 cantones de la provincia de Heredia, y tampoco los incluyeron en la lista. Y yo escuché a don Luis Villalobos, después de que aprobaron ese proyecto, que además tenía un tercer error. Hablaba de los peajes porque, usted se debe acordar, cuando esa carretera la abrieron, tenía un peaje en la Herediana, pero ese peaje lo quitaron. Y ese peaje estaba incluido en el proyecto. Ni siquiera el cuidado de leerse esa vaina tuvo don Luis Villalobos. Bueno, le cuento por qué pasa eso. Al final lo aprueban y cuando viene saliendo del plenario le dice a una compañera diputada de él, qué torta, como el nombre de este medio. Qué torta nos jalamos, eso no había que aprobarlo así. A buena hora se dio cuenta o a buena hora alguien le avisó, ¿ya para qué? Bueno, esas son una de las cosas que pasa en la Asamblea Legislativa. Yo les puedo decir que como diputada independiente, históricamente he sido la diputada que en más comisiones ha estado porque llegué a leer los proyectos. Normalmente llegan, y más si son fracciones, o sea, varios diputados y diputadas de un mismo partido político, y llegan y le dicen, ya tal persona leyó el proyecto para que firme acá. Eso es muy dado en la Asamblea Legislativa. Y si usted cubrió la Asamblea Legislativa 9 meses, sabe que lo que estoy diciendo es cierto. 9 años, sabe que eso es cierto. Sí, claro. Simplemente el diputado o la diputada firma sin leerse ese proyecto. Yo les puedo decir que responsablemente, cada vez que a mí me llevaron un proyecto para firmar, porque decían que era bueno para Costa Rica, yo le decía, claro que sí, compañero, con mucho gusto, o compañera, deme el día de hoy, la tarde de hoy, y mañana con mucho gusto, pues veo si le pongo la firma o no a ese proyecto. Pero eso es muy dado en la Asamblea Legislativa. Le cuento también cuál es mi experiencia. Cuando fui directora de Habdeba en el 2010, en ese momento estaba el famoso proyecto de concesión de una empresa ya para el tema de los puertos de Limón, y resulta que en ese momento sesionábamos todos los jueves. Un martes nos llega ese proyecto de concesión como casi de 300, un poquito menos de 300 páginas. En ese momento yo estaba en educación, llego en la tarde, me doy cuenta que tenemos supuestamente que aprobar eso, saco todo un día y noche para leer todo el proyecto. Cuando yo llego el jueves, con mis anotaciones de qué es lo que está mal en ese proyecto, le puedo decir que la mayoría de directores y directoras que estaban ahí no sabían de lo que yo estaba hablando. Eso es muy dado. Y le puedo decir que en ese momento, por leerme el proyecto, logré excluir a esta empresa del régimen de zona franca, y ahí está la empresa, no se fue. Ahí está, y eso hoy le produce casi 1.000 millones de colones a la Municipalidad del Cantón Central de Limón, porque yo me leí el proyecto y logré excluir esta empresa del régimen de zona franca y no se fue a Costa Rica. Ya vamos a ir a Habdeba, no cree, yo revisé sus antecedentes, yo sé que usted estuvo en Habdeba, voy a volver a eso, pero dejé 2 puntos sueltos atrás y quiero ir a ellos. Cuando hablamos de la corrupción, y este es un tema en el que yo soy persistente, a ver, es que hablamos de la corrupción y pensamos que la corrupción es cosa solo de los políticos. Yo no defiendo a ningún político, a mí no me interesa. Y luego pensamos que la corrupción es cosa de grandes empresarios de este país. Pero se nos olvida que la corrupción la practica mucha gente en este país. Mucha gente. Sin ningún problema. Entonces, a mí me preocupa cuando ponemos la cosa como que es algo que está pasando aquí en este puntito y aquí en este otro puntito. Primero hay que entender que para que haya corrupción tienen que haber 2 partes, al menos. Tampoco defiendo a los empleados públicos en general, porque hay mucho vago trabajando en el gobierno, y hay mucho irresponsable, y hay mucho indiferente. Y hay en el sector público y en el sector privado es similar. Sí, estamos de acuerdo, pero lo hago para hacer la salvedad de esto que voy a decir. Sí, el funcionario público no llega, no todos los funcionarios públicos llegan y dicen, deme, para poder hacerle. También llegan y le ofrecen. Entonces, las educadoras no tenemos que pedir nada ni ofrecer nada. O sea, los jerarcas sí. Perdón. ¿Cuántos jerarcas del CONAVI hay metidos en el embrollo ese? No, por eso dije los jerarcas sí. Claro, por supuesto. No, pero a lo que voy es que no solo jerarcas del CONAVI hay ahí. Hay gente de mandos medios y cosas así. Y ese es el punto al que yo quiero ir. Es decir, no lo dejemos solo en los jerarcas.
Vea lo que está pasando con los alcaldes. Bueno, sí, pero a ver, no son solo los alcaldes. Les garantizo que para operativizar esa vaina tiene que haber gente de mandos medios metidos. Pero si usted a mayor rasgo de responsabilidad, también sí, mayor culpa. Sí, pero sí, usted me puede decir eso y yo incluso puedo estar de acuerdo con usted, pero eso no quita que no veamos al resto. No, definitivamente, coincido. Pero además hay otra cosa. Hay muchas otras formas de corrupción que, ojo, pueden sumar mucha plata. Quizás más que estos casos resonados que estamos hablando y en los que no nos fijamos. Es decir, la gente que no hace su trabajo y que se está robando su salario, eso también es corrupción. Y yo los he visto. He visto funcionarios públicos extraordinarios. En la UCI del Hospital México hay personal extraordinariamente bueno. Y no estoy hablando en tiempos de pandemia. Yo viví esa experiencia previo a la pandemia. Ojo, ese personal yo me quito el sombrero. Porque de repente aquí la gente generaliza y dice, no, hombre, los médicos ganan un montón de plata. Vayan a ver lo que es hacer una guardia ahí en la UCI. Es decir, en tiempos previos a la pandemia, no hoy porque probablemente hoy sea todavía peor, el que hoy estaría haciendo en la tarde y noche la guardia, tuvo que entrar a las 7 de la mañana y hacer su jornada normal, terminarla a las 3, seguir con su guardia de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente, y a esa hora no se va para la casa, no, hace su guardia normal antes de irse a las 3. Eso yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Lo que quiero decir es que sí hay funcionarios públicos, trabajadores del Estado ejemplares, pero también hay vagabundos irresponsables. Un carajo que trabajaba en el Ministerio de Planificación un día y en una conferencia que estaba el ministro de Planificación de ese entonces, se me acerca y me dice, no hombre, este carajo está hablando paja, viene aquí por 4 años, si es que no lo echan antes. No, yo trabajo aquí toda la vida. Con ese nivel vamos a llegar a alguna parte. No, lo vemos en la Asamblea Legislativa. Usted como periodista lo vio, que hay diputados y diputadas que con costos llegan a las 3 de la tarde al plenario a las comisiones obligatorias. Le voy a decir una cosa, y que no es para lastimar a nadie, no voy a decir el nombre porque ya se murió. Y se murió en un accidente, entonces no viene el caso. Pero el asunto, en un periodo legislativo, que yo cubrí la totalidad de ese periodo legislativo, yo me di cuenta un mes antes de que terminara el periodo que un señor que yo veía todas las tardes en el plenario era diputado. Yo le juro que yo creí que era un asesor. Nunca hizo uso de la palabra, nunca. Ese era un diputado, válgame Dios. No, definitivamente las personas trabajadoras, independientemente si son públicas o privadas, hay personas excelentes, buenos trabajadores que realmente llegan a hacer lo que les corresponde y por supuesto como seres humanos hay otros que no llegan a hacer lo que les corresponde y a esos sí también pues tenemos que tomar las medidas necesarias porque ni en lo público ni en lo privado podemos seguir teniendo personas que no hagan lo que tienen que hacer. Bueno, pero ¿cómo lo corregimos? Porque aquí hay dos cosas. Por un lado está el famoso servicio civil, que yo no entiendo por qué sigue existiendo. Alguna vez dijeron que era para que no hicieran nombramientos con criterio político, pero yo creo que lo que tenemos incluso es peor que eso. Es decir, la solución que aplicamos resultó peor que la enfermedad. Y por el otro lado, tenemos el problema de que los funcionarios, muchos funcionarios, una vez que llegan a una institución, se creen dueños de la institución. Es cierto que la teoría dice que todos los costarricenses somos dueños de todas las instituciones, pero ellos se la toman a la letra. Lo que pasa es que le agregan, sin contar a los que no trabajan aquí. Vea, eso no es una excusa, pero ¿qué pasa si tenemos líderes, presidencias ejecutivas, ministerios, alcaldes, que no hacen lo que tienen que hacer y que más bien se ven involucrados en actos de corrupción? Bueno, que lamentablemente esperamos después si este jerarca no hace lo que tiene que llegar a hacer. Como usted lo dice, no es una excusa, pero necesitamos que las personas lleguen a hacer las cosas como corresponde. Costa Rica debe abrir los ojos, ya no podemos seguir votando por los mismos, porque si hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Es que imagínese usted que llegáramos al tribunal, ¿verdad? Y entonces el ladrón que está ahí acusado diga, no, es que yo robo porque mi vecino roba.
No es un argumento de defensa. No, definitivamente no, pero cuando las cabezas están mal, si nuestros mayores jerarcas, si los diputados y las diputadas, vimos el ejemplo que usted me acaba de mencionar, yo también lo estoy mencionando, si la persona que está presidiendo este país, si las personas que están en los altos puestos no hacen lo que corresponde, tampoco ellos van a ser gestores que las demás personas también mediante los reglamentos y lo que corresponde cumplan con sus funciones para las cuales se les paga. Ese es el problema también que tenemos. Usted está perdiendo de vista el eje sobre el que yo voy, no me está comprendiendo el punto. La gente, se lo voy a poner así, mucha gente en este país, sobre todo esa que no entiende el asunto de los tres poderes, se imagina que el presidente de la República es el jefe de todos los empleados públicos, y eso es una de las peores farsas que hay aquí, pues eso no es cierto. Entonces creen que el presidente puede llegar y despedir al que no sirva, excepto a él, que no hay forma de quitarlo a no ser que se vaya. Pero es que eso no es cierto. El presidente en realidad no manda en este país. Porque, repito, el poder lo ejercen tres poderes, según la Constitución. El gobierno lo ejercen tres poderes, según la Constitución. Y al final ninguno manda, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, las famosas calificaciones. Usted las menciona por ahí en su programa de gobierno, pero es que las calificaciones que se hacen de los empleados públicos también son una farsa. ¿Por qué? Porque califica el jefe. Entonces califica el jefe y no quiere problemas con el subalterno. Bueno, yo creo que usted y yo vamos a coincidir en algo. Eso es un problema estructural. Es una vaina que no tiene ningún sentido. Porque entonces yo le pongo una buena nota a usted, porque ¿para qué me voy a comprar una bronca con usted si tengo que seguir trabajando con usted? Entonces mejor le pongo la nota más alta y vámonos. Entonces ese no es un criterio. Y por el otro lado, no solo está ese tema de la calificación, sino que yo llego y digo, pero esta señora no está cumpliendo bien con su trabajo, y no la puedo despedir. Y es capaz que la despida, se vaya para su casa 2 años o 3 años, mientras dure el pleito que le va a meter a la institución y a mí, y al final le pagan eso, que no trabajó, y la devuelven a no hacer nada. Entonces, estamos en un vacilón. Y ojo, estos mecanismos también llevan a esferas de corrupción. No, definitivamente en ese lado pues yo coincido con usted. Nuestra gestión, la gestión de este país no está bien, lleva a mecanismos de corrupción como usted bien lo menciona, pero acá tenemos que tomar decisiones y una es quedarnos en la casa y no hacer nada, salir a votar por otras personas. Repito, si seguimos con los mismos vamos a tener esos resultados que usted y yo estamos hablando hoy acá, porque no podemos hacer cosas iguales y esperar diferentes resultados, o le damos la oportunidad, y aquí les presentamos la opción de Justicia Social Costarricense, una educadora, madre de 3 hijos, cooperativista, solidarista, luchadora social, que viene y postula su nombre, que es una persona honesta, decente, con un equipo de trabajo que quiere gobernar este país de una manera diferente, porque sí podríamos hacerlo si las personas que ocupan cada uno de esos puestos en las jerarquías de este país llegan a trabajar por y para el pueblo. Eso podría parecer un estribillo, pero es que esa es la realidad. Las personas que nos gobiernan no están trabajando para el pueblo. En realidad es un estribillo. Pero no lo están haciendo. Perdón, en realidad sí es un estribillo, y si no me lo creen, repasemos lo que han sido las últimas 2 administraciones del PAC, ¿verdad? Y recordemos que el PAC prometió eso mismo que está prometiendo usted. Bueno, pero ¿quién es el PAC? ¿Quién es el PAC? ¿Quién es el PAC? No, pero es que ¿es cierto o no es cierto lo que yo estoy diciendo? El PAC apareció prometiendo lo mismo que está prometiendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los mismos corruptos que ya sabemos que son los corruptos de siempre? ¿Nos quedamos con el PAC, con Liberación, con la Unidad y con los que nos están gobernando, que ya sabemos lo corruptos que son? ¿O nos dan una oportunidad a Justicia Social Costarricense? A ver, doña Carmen, antes de que el PAC asumiera gobierno en el 2014, todo el mundo se creía, bueno, la mayoría, yo nunca. ¿Pero con quién nos quedamos? ¿Con el señor que le grita a la señora en el mercado? ¿Con quién nos quedamos? El asunto es que en ese momento todo el mundo pensaba, los que votaron por el PAC creyeron que sí iba a haber un cambio. O tiramos la toalla y decimos apague y vámonos. ¿Qué hacemos? En esta se han dado casos de corrupción tan sonados como en todas las otras administraciones y estamos en el mismo hueco. Entonces, digo, eso nos refleja que... Pero tenemos que hacer algo. Sí, estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo. A lo que voy es a esto. Cambiar por cambiar
no necesariamente nos ayuda. No, cambiar por cambiar no nos ayuda. ¿Quién era Luis Guillermo Solís en ese momento? No lo conocíamos con una trayectoria social de trabajo por el pueblo. ¿Quién era Carlos Alvarado? No lo conocíamos con una trayectoria. Lo pusieron en algunos puestos de gobierno, pero no, vea hoy por hoy, tenemos candidatos a la presidencia de Costa Rica, me encontré uno de muchos en el Parque Central de Alajuela, hablándole al copero, cuando esa persona nunca en la vida ha ido ni a un parque central, a un parque público, y mucho menos hablarle a un copero. Eso es un engaño, eso es una estafa. Por eso las personas deben de conocer cuál es la historia de las personas que nos estamos postulando para la presidencia de Costa Rica, y a partir de ahí ver si estamos haciendo un show, si estamos engañándolos, o nuestra historia de vida habla de nosotros, que cuando hemos estado en un lugar que en este caso pues la provincia de Limón a mí me dio la oportunidad, que estuve en Habdeba como directora y hice esa diferencia, no me dejé engañar, no me dejé corromper, hice siempre el trabajo, a pesar de que muchas veces, como dice uno popularmente, nadé contracorriente. Y sin embargo fui y sostuve mis principios, mis ideas. Yo llegué a estar hasta en el directorio de la Asamblea Legislativa. ¿Y usted cree que por eso me decía alguno de los partidos políticos que me dieron el voto para llegar al directorio lo que yo tenía que hacer? No, si eso no coincidía con mis valores, con lo que yo quería hacer, con la construcción de país que yo estaba visualizando. Pero se lo dijeron, nada más que no lo hizo. Pero se lo dijeron, correcto, pero no lo hice, y ahí está la diferencia. Pero ¿sabe qué no hizo tampoco? Porque ese fue el tema que había soltado y ya se me está acabando el tiempo y no quiero soltar este. ¿Sabe qué no hizo tampoco? A su paso por Habdeba, decir que esa institución había que cerrarla y promover que la cierren. Y en su plan de gobierno... No, y no lo voy a decir, y nunca lo voy a decir. Nunca voy a decir que cierren Habdeba, jamás. No lo voy a decir. No lo hice y nunca lo voy a decir. Porque como limonense sé que Habdeba cumplió en su momento cuando tenía que hacer cosas en ese desarrollo que los y las limonenses necesitamos en toda la provincia. Además, las operaciones que tenía Habdeba hoy son demostradas que pues eran más económicas que las que tienen actualmente. Yo mencioné en otra entrevista que los búfalos fueron el único proyecto de Habdeba y el tren los mató a todos. Ya nadie sabe esa historia de los búfalos. Y la gente no se sabe la historia de los búfalos. Algún día la voy a contar. Eso es real, no es un chiste. Sí, es cierto. Vea que ella lo dice. Pero voy a esto. Yo por razones de trabajo en algún momento tuve que ir a supervisar descarga en Moín y en Limón. Sé lo que me va a decir. La clase de irresponsabilidad de los empleados pero no de Habdeba es la institución, en el muelle, esa es la diferencia, no es la institución, aquí nos hacen ver, o sea, y no digo en este espacio, nos hacen ver que las instituciones son las que no sirven son las personas que están ahí en muchos de los casos, no es la institucionalidad de este país. Pero vea, el problema es cuando son todos. Porque pasa esto. No, yo no puedo decir que todos. Yo hoy defiendo a los y las trabajadoras de Habdeba que son buenos trabajadores. No podemos decir que todos son malos. Hay una cosa muy simple que usted no promovió cambiar. Los trabajadores que iban a trabajar en la descarga, que no todos los que trabajaban en la descarga eran de Habdeba, porque Habdeba básicamente manejaba, claro, se dejó el control de algo fundamental, los montacargas. Y sin los montacargas usted no hace nada, y la grúa. Pero entonces, ¿qué pasa? Iban a marcar, casi todos viven en Limón Centro, y cuando les tocaba trabajar en el muelle alemán, iban por su cuenta hasta Moín a marcar tarjeta a Moín, entraban a las 6 de la mañana, marcaban tarjeta en Moín, y después Habdeba los montaba en un bus y los llevaba al muelle alemán que está en el centro de Limón. Entonces ahí se perdía media hora. Efectivo empezaban a trabajar a las 6:30. Los turnos son de 6 horas. A las 9:30 paraban media hora para tomar café. Bueno, yo seguiré defendiendo Habdeba a las institucionalidades de este país. No podemos llamar las instituciones. La historia. A las 11:30, y un día vi un carajo que levantó levantó una carga. Más de 1000 empleados, si usted me habla de una persona. No. La dejó sostenida ahí una hora, porque dijo... Porque no hablamos de las empresas que declaran ser utilidades durante más de 10 años. Hablemos de eso, los y las costarricenses. A ver, una cosa no justifica la otra. Yo estoy hablando de Habdeba, ya hablamos de la empresa privada. Entonces lo deja ahí una hora
y se va. Y hay que dice, hacer un "Es que equilibrio". mi tiempo ya está. Y se va. Y hasta que venga el otro, que va a ir a marcar a Moín y lo van a traer y va a llegar media hora después, simplemente soltaron aquella carga en el furgón. Es decir, el furgón se atrasó 1 hora porque no le dio la gana soltar la carga. Bueno, La a ese última funcionario que falta. malo Sí, hay pero- que pero- hacer las pero le medidas voy a decir- necesarias para que no esté más Pero no ahí lo hacen. si no funciona. Pero no lo hacen. Porque los Por- jerarcas que están Vea, no funcionan tampoco. Pero la supuesto. institucionalidad de Habdeba, para los y las por limonenses, supuesto. es No, una institución no, de desarrollo. No, es una institución de desastre. Empieza con D, pero no es lo mismo que desarrollo. Vea, usted me dice que no son todos. Yo vi un caso de un montacarguista. Yo que le doy tuvo- las gracias que a le usted tuvo hoy el por montacargas. permitirme defender a los trabajadores de Habdeba Pues, así defienda a esos febremente. Los voy a, irresponsables. no son Defienda a esos irresponsables. irresponsables. Los trabajadores de Habdeba no no me ha podemos dejado decir que son ponerle más irresponsables. ejemplos porque los No. tengo. De más de 1000 personas, usted me puede hablar de 1, 2, 3, 5, no sé cuántos, yo fui un montón pero de son veces. más de 1000 personas los que A ver, eran funcionarios de Yo fui un Habdeba. montón de veces, al muelle. Yo fui un montón de veces al muelle, no fui una vez. En una de esas, un montacarguista simplemente parqueó el montacarga, lo apagó y se sentó. Y ahí no se le puede hablar porque se le vienen encima. Yo sin saber eso, le digo, mira, ¿qué? Y me dice, no, el hombre está breteando por los dos, el otro montacarguista. Entonces él no trabajó en todo el turno porque el otro estaba trabajando muy rápido, según él. Y Bueno, después, otro día, esas son historias que cuentan No. también muchos de los detractores de la institucionalidad No, yo no de soy- este país, a ver, de los a ver, malos a ver. No, funcionarios, no, de la a mí no me caja, ponga- de a mí no me ponga Habdeba. a mí no me ponga No, en ese no, nivel, dije porque que yo no son lo estoy algunos de los sí, detractores pero cuentan son esas cosas historias, y las que yo personas como cuento son usted. historias reales. Bueno, pero de ahí se agarran los detractores de las instituciones para A decir ver. que la institución no sirve, cuando son algunos funcionarios Ocurre una que no cosa. hacen lo que tienen Vea, que hacer. cuando uno Pero ve- si no fuese la institucionalidad de este país, Vea. la brecha social que tenemos actualmente sería muchísimo Mire, más grande. cuando uno ve que el problema se da hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de un año, perdón, pero usted está equivocada. Con todo respeto se lo digo. El problema ya es mucho más grave y requiere una solución de raíz. Yo sé que no está de acuerdo conmigo. pero yo sí se lo Definitivamente quiero no decir. estoy de acuerdo. Bueno, Seguiremos siga. defendiendo la institucionalidad de este país porque es lo que hace que esa brecha social no sea más catastrófica de lo que es actualmente. Bueno, entonces le seguimos pagando salario para que la brecha social no sea. No, sea lo que así. tenemos que hacer No, es no, atacar no, las no. pensiones de lujo, los salarios de lujo, Sí, los evasores, y los hacer- elusores, el y contrabando hacer- y el narcotráfico. y hacer que Y por los supuesto que los funcionarios públicos y trabajen privados para los trabajen. costarricenses. Correcto, también en eso también estoy de acuerdo. Así es. Entonces ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Bueno. Si van a trabajar para los costarricenses, entonces hay que echar a los que no sirven, no hay que dejarlos ahí. En todo, y hablamos de trabajadores, los trabajadores públicos o privados no tenemos que ponernos en un pleito, al contrario, Es más, los que son buenos tienen que seguir adelante y por supuesto el que mire, no hace bien su trabajo pues no debería estar ni en el trabajo público ni en el trabajo Se privado. nos acabó el tiempo hace rato. Le voy a decir una cosa nada más para que usted. Después para que me usted vuelve a sepa, invitar. Cuando para usted que guste, yo sepa, vuelvo a venir. Para que usted sepa por qué yo soy tan enérgico en eso. Uno de los periodos en los que yo iba al muelle corresponde al periodo en que usted estaba ahí. Bueno, pues yo soy muy orgullosa, lo reconocen los y las limonenses y Costa Rica, Yo que soy fui la limonense. única directora, como dicen, que puso el pie en esa manguera para que las cosas que estaban mal no siguieran mal, incluyendo ese contrato de APM Terminals, que muy orgullosamente le digo que le genera a la Municipalidad del Cantón Central de Limón aproximadamente 1.000 millones de colones y que por eso hoy, en plena pandemia, no tienen tantos problemas. Así que los y las limonenses y Costa Rica puede definir por quién votar este próximo 6 de febrero. Carmen Quesada Santa María, una luchadora social. El muelle no debería generarle recursos solo a la municipalidad central a la municipalidad del Cantón Central de Limón. Esa es mi tesis. Siendo yo limonense, pero siendo siquirreño. Doña Carmen, muchísimas gracias. Gracias Se me a usted. quedaron muchísimos, pero muchísimos. Cuando usted guste volverme a invitar, aquí estaré debatiendo con usted. Muchísimas gracias. El gobierno es un ejercicio académico muy interesante. Lástima que no puntualizó en las soluciones y todas nos promete evaluar. Según su perspectiva, no puntualicé, según la perspectiva de los costarricenses que hicieron ese programa de gobierno, sí puntualizamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Amigos, este es el espacio a boca de urna de quetortahacer.com. Los invitamos a continuar con nosotros. Recuerden, estamos miércoles, viernes y domingo, si don Roberto Acosta no decide otra cosa, llevándoles a ustedes esta serie de entrevistas con los candidatos presidenciales. Gracias, hasta la próxima.